Conversando con usted el día de hoy, el tema, ¿cuáles son los desafíos y retos de las pruebas de idoneidad para los docentes en el MEP? Con ustedes, Gustavo Gamboa Sevilla, director de ADEN DC, y Marvin Carvajal Barrantes, consultor de ADEN DC. El 3 de noviembre se publicó en el periódico Costa Rica Hoy lo siguiente: estos son los funcionarios del MEP que quedarán excluidos de las pruebas de idoneidad. Nos surge la pregunta, bueno, ¿qué es idoneidad? Don Gustavo. Bueno, podemos decir que la idoneidad se refiere, visto como una capacidad, una aptitud o una adecuación de una persona para cumplir un propósito específico. Vea que aquí hay una relación entre, estaremos hablando de una competencia, ¿verdad? De que es competente. En el ámbito laboral, por ejemplo, implica que un candidato posee las habilidades y competencias necesarias para desempeñar un trabajo de manera efectiva. O sea, es una persona apta para el trabajo por el cual ha sido contratado. Y en general, la idoneidad se evalúa en función de criterios como la experiencia, la formación, las habilidades y la adecuación al contexto o demanda de la situación. Entonces aquí es muy importante cuando hablamos de idoneidad tener claros los criterios y los indicadores, ¿verdad? Sí, ahí entre esos criterios hay cuatro variables importantes: experiencia, formación, habilidades y adecuación al contexto. Entonces, el diseño de una prueba con esas características no es nada sencillo. Es También, todo un, sí, señor. no, que es todo un reto. Es todo un reto. También en ese medio de comunicación se publicó que el 29 de octubre hubo una reunión entre los sindicatos y el ministerio, los representantes del ministerio, en lo que se llamó o se llama Junta Paritaria de Sindicatos de Educación y Autoridades del MEP. En esa junta paritaria hubo una serie de acuerdos: excluir de las pruebas de idoneidad a los conserjes, a las trabajadoras de comedores escolares, a los guardas. Pero sí nos indican que de 5.849 docentes en propiedad, 1.519 deberán hacer esa prueba de idoneidad, es decir, para seguir en propiedad. Y ya tienen programado para que 270, ¿verdad? Ya la apliquen en estos días. Dice que va a haber un grupo adicional que el ministerio lo va a definir. Nosotros, a raíz de esta publicación, nos metimos a revisar otros documentos, pero también nos hicimos los siguientes cuestionamientos. Sí, entre esos cuestionamientos tenemos cómo se asegura que las pruebas de idoneidad sean justas y equitativas para todos los docentes, considerando las diferencias en la experiencia y formación previa. Ese es una de los retos y los desafíos que se tienen, ¿verdad? O sea, buscar esa justicia y esa equidad para todos. Como otro cuestionamiento que tenemos es qué medidas se implementarán para garantizar que las evaluaciones genéricas no pasen por alto habilidades específicas que son cruciales para la enseñanza efectiva, o sea, que no se quede solamente en temas de contenido, ¿verdad? Como un cuestionamiento 3 tenemos que cuál es el impacto de la exclusión de ciertos funcionarios de las pruebas de idoneidad en la percepción de equidad y justicia dentro del cuerpo docente. Porque si se excluye a los conserjes, a los guardas y a los trabajadores de los comedores, eh, tal vez porque no tienen una formación profesional, pero vamos a ver, o sea, vamos a ver qué impacto tiene, porque si hay una exclusión, o sea, si hay una exclusión, hay una inclusión, ¿verdad?
O sea, hay otros que se incluyeron solamente a los docentes. Entonces, obviamente que hay una razón y es que obviamente se está asociando calidad de la educación con eh, el trabajo de los docentes. Entonces, parece un poco de buscar, tal vez, voy a ser un poco pesado, chivos expiatorios, ¿verdad? De los problemas de la educación que hay. Pero bueno. Ahí ahora conversaremos más a fondo en el espacio que tendremos para discutirlo vos y yo, Marvin. Sí, Como ahí, cuestionamiento 4, ajá, así, ahí lo esencial es la efectividad de las pruebas, ¿verdad? sí, correcto. Vamos a ver qué va a medir. 4, ¿cómo se abordará el desafío de diseñar pruebas específicas y diferenciadas para los nuevos ingresos al MEP, asegurando que reflejen las competencias necesarias para el rol docente? Pues es un gran desafío que se tiene ese diseño, ¿verdad? Y para ese diseño, vea que vamos a ver por cómo será el tipo de instrumento que vayan a crear y obviamente los indicadores y los criterios que vayan a tomar como referentes, que más adelante vamos a hablar un poco del marco de cualificaciones en las carreras de educación. Otro cuestionamiento 5 es qué estrategias se utilizarán para preparar adecuadamente a los docentes que deben realizar la prueba, especialmente aquellos que no han estado expuestos a evaluaciones formales. No sé si habrá algún tipo de simulacros, no sé si habrá algún tipo de acompañamiento porque dependerá del diseño, ahora que era el cuestionamiento anterior, dependerá de esos criterios, dependerá el tipo de instrumento, el tipo de reactivo o de ítem que vayan a utilizar para medir, para determinar si realmente encontramos que hay una correspondencia entre el perfil deseado y el perfil de entrada, ¿verdad? Digamos en este caso del docente. ¿Cómo se evaluará la efectividad de las pruebas de idoneidad en la mejora de la calidad educativa dentro del sistema costarricense? Bueno, ahí es una variable muy interesante, ¿verdad? La efectividad de la prueba. Entonces, no solamente hablamos de identificar los indicadores y los criterios, sino también el diseño y además del diseño, la efectividad de estas pruebas. Entonces, son muchos cuestionamientos los que surgen en torno a la prueba. Sí, a mí algo que estás indicando que es muy importante para los docentes, van a haber ejemplos, ¿verdad? De pruebas de idoneidad, donde ellos pueden hacer algunas prácticas, ¿verdad? Y tener muy claro cuáles van a ser las reglas del juego para aplicarlas, porque, bueno, yo puedo ser profesor de estudios sociales, puedo tener un buen dominio de contenidos, de habilidades, y puedo tener muchos años de experiencia, pero si no conozco cuáles son las reglas del juego, no me garantiza que pueda ganar esa prueba, o sea, que me puedan dar por aprobado. Entonces, si ahí me surge la inquietud, de acuerdo a lo que estás comentando, bueno, habrán prácticas, ¿verdad? Estarán claras las reglas del juego. Bueno, Y tal vez otro punto ahí, Marvin. ¿Qué pasa si un docente no gana la prueba? ¿Qué va a pasar? O sea, se le revoca el nombramiento o tendrá una segunda oportunidad o tendrá cuántas oportunidades más para enfrentarla. Y es evidente que no todos van a ganarla. O sea, mira, mira, te voy a dar el ejemplo de México. En México se pusieron en práctica pruebas de este tipo y generalmente eran legislación administrativa y curricular. Conocerla, por ejemplo, aquí sería conocer la política, la ley fundamental de educación, la política educativa, la política curricular, todo lo normado en términos de funciones en el servicio civil, las funciones del docente, etcétera, etcétera, en México. Y entonces resultaba que las pruebas, este tipo de pruebas las aplicaban cada 4 años y si la perdías, quedabas sin nombramiento. Entonces, habría que ver eso, ¿verdad? Eso suscitó una gran revoluta allá en México.
Esperemos que este tipo de pruebas no tengan ese norte, porque entonces sí habría muchos problemas, ¿verdad? En ese sentido. Marvin, Ajá. aprovecho ahí también, o sea, en Estados Unidos desde la década de los 80 se aplica también esas pruebas de idoneidad y de hecho Lee Schulman, que es, digamos, mis referentes teóricos, ¿verdad? Que siempre cito, era de los encargados desde la psicología cognitiva de elaborar esas pruebas y cuando él construye todo lo que es y define el famoso concepto de conocimiento didáctico, pedagógico del contenido, de hecho, surge a raíz de que las primeras pruebas que hacían en Estados Unidos para identificar esa idoneidad estaban enfocadas al contenido. Y entonces el que no la ganaba, pues obviamente no podía ser nombrado. Después se reformularon esas y se enfocaron más a la parte pedagógica, como vos decís, digamos, hasta elementos administrativos y legales, ¿verdad? Y entonces, de ahí, lo que surgió después, la duda fue que entonces hubo gente que ganaban esas pruebas, pero no sabían contenido. Entonces eran muy buenos conociendo toda la legislación, conociendo toda la normativa, incluso los estándares, pero no sabían nada de contenido. Entonces, a partir de ahí es que él surge y plantea esto del paradigma perdido, ¿verdad? O sea, se perdió el contenido, pero entonces no es un contenido cualquiera, sino que es un contenido para ser enseñado y para ser aprendido, ¿verdad? Entonces, ya es una experiencia que en muchos países, por lo menos los dos que estamos citando del norte, se ha aplicado y que entonces surgen las mismas interrogantes, o sea, ¿cómo va a ser ese diseño? ¿Qué tan pertinente va a ser? ¿Qué tan efectivas van a ser esas pruebas? ¿Qué tantas oportunidades tendrán los docentes? ¿Y hasta dónde les limitará su nombramiento, el resultado en esas pruebas? Y claro, y la calificación anual, ¿verdad? Que es muy importante para los incentivos de tipo laboral. El ministerio, ¿verdad? Desde hace tiempo viene trabajando un proyecto de gestión del desempeño docente, ¿verdad? Y lo que busca es mejorar el desempeño de los profesores y la calidad del proceso educativo. Y se han parado a eh, a una ley, ¿verdad? Que es la 9571, que fue reformada en su artículo 55 del Estatuto Civil y también eh, buscó tener el criterio de diferentes actores educativos para crear un marco nacional de cualificaciones para la carrera en educación. Todo con el objetivo, ¿verdad?, de medir ese desempeño y mejorar la calidad educativa, lo cual es muy loable desde el discurso, pero, ¿verdad?, habría que revisar su implementación. Al menos en esa reforma al artículo 55 del Estatuto del Servicio Civil, en su inciso D, dice aprobar el examen de idoneidad que al efecto establezca el Ministerio de Educación Pública en coordinación con la General de Servicio Civil, el cual será el encargado de aplicar dicho examen de acuerdo con la reglamentación que para tal fin se establezca. Es decir, se tiene que establecer un reglamento y lógicamente tienen que definir los parámetros, ¿verdad? De ese tipo de evaluación. Y dentro del Ministerio de Educación Pública, los entes encargados legalmente es la Dirección y Gestión y Control de la Calidad y el Departamento de Desarrollo Curricular en el ámbito docente para este tipo de pruebas. En el marco nacional de cualificaciones para las carreras de educación, donde participaron una serie de actores educativos, el SINAES, el Consejo Superior de Educación, el Servicio Civil, Colipro, el Estado de la Nación,
el mismo Ministerio de Educación Pública, el CONESUB, definieron un perfil deseable de los docentes que pensamos que de ahí, ¿verdad? Se va a tomar como base para estructurar este tipo de pruebas. Veamos lo más importante, conocer los programas oficiales del MEP. Ya ahí nos indica que puede ser una prueba de contenidos. Dominar el conocimiento disciplinar, los enfoques y las didácticas. Es el contenido, la cuestión pedagógica y las habilidades. Generar en sus alumnos capacidades de pensamiento complejo. Y ahí nos indica que tienen que dominar la implementación de la política educativa y la política curricular. Ser lectores, así como ser capaces de promover la comprensión lectora y las habilidades comunicativas. Sería genial, ¿verdad? Esa parte es muy importante. Manejar un segundo idioma, poseer un conocimiento de los principales avances y hallazgos más recientes de las neurociencias, utilizar las nuevas tecnologías, convertirse en docentes líderes, mediar en el conocimiento para sus estudiantes, poseer competencias socioemocionales suficientes. Bueno, discúlpame, un superdocente, ¿verdad? Yo creo que ni en Sí. 83 años de servicio que estuve en el ministerio como docente, asesor regional y nacional, nunca me sentí satisfecho con esa gama y de habilidades y capacidades. Y es que yo creo que es necesario que el docente vuelva a ser un líder en la sociedad. Y para que el docente sea un líder en la sociedad, tiene que haber un empoderamiento. Y para que haya un empoderamiento, es necesario que el perfil del docente cambie, ¿verdad? Eh, Sabemos que muchos de estos elementos que has citado, muchos de los docentes en la práctica, cuando estuvimos como asesores regionales, asesores nacionales, no lo vimos, ¿verdad? Y eso obviamente que es muy difícil para el director que tiene que gestionar ese recurso humano, es muy difícil para el padre de familia, es muy difícil para el estudiante. Entonces, si queremos hablar de calidad de la educación, me parece que ese perfil deseable del docente es bastante pretencioso, pero creo en ese sistema de gestión del desempeño, que es lo que ellos están hablando. Si realmente esa evaluación arroja datos para poder tomar decisiones de formación continua, donde empresas privadas como ADMDC puedan participar a apoyar en los procesos de formación continua, con la experiencia que tenemos, con lo que hemos ido desarrollando, con las unidades didácticas que construimos, con lo que son los cursos de capacitación, los talleres que impartimos y el Ministerio de Educación con el IDP, por ejemplo. Entonces, yo creo que va a ser rico para dentro de un proceso de formación continua y de poder mejorar ese perfil, ¿verdad? Del docente. Entonces, ojalá que ese sistema de gestión del desempeño vaya, vaya con un acompañamiento al docente y no de una persecución al docente, ¿verdad? Me parece que a finales del siglo XIX y principios del XX, en las comunidades habían dos actores muy importantes en la toma de decisiones, de cualquier tipo de decisión. Eran los docentes y era el curita, ¿verdad? Era el sacerdote. Se sentaban y discutían una serie de situaciones en el barrio, la comunidad e incluso en el país y de ahí cumplían eso que vos decís, un liderazgo, es político, ¿verdad? Un liderazgo político, pero también de orientación, ¿verdad? De las comunidades para atender sus necesidades e intereses. Eso se ha perdido, ¿verdad? La pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué se ha perdido? Bueno, terminamos esta primera parte conociendo y un poco debatiendo sobre los retos y desafíos de las pruebas de idoneidad.
Vendrá una segunda parte que ya vamos a reflexionar en profundidad. Vamos a cuestionar este perfil deseable del docente y vamos a hacer una serie de introspecciones, ¿verdad? De lo que puede acontecer y sugerencias, ¿verdad? Desde Adán DC. Haber estado con todas y con todos y estén atentos a la segunda parte de este programa de Adán DC, conversando con usted.